todos, bienvenidos a Campo Palentino. Aquí estamos de nuevo cargados de noticias y sobre todo de reivindicaciones, como siempre, desde Asaja. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco preocupado por el tiempo, pero por lo demás todo bien. Y seguís preocupados en toda la comarca de Villamuriel, bueno, y bastantes más amplias de la provincia de Palencia por el tema de los conejos, ¿no? Sí, es un problema que cada año por esta época se va agrandando más o cada vez es el problema más grande, porque antes eran en 4 puntos muy contados donde había conejos y cada vez hay muchos más sitios donde hay conejos, y este año no sé si a la vez por la climatología que tenemos, al haber tanta sequía, tantas heladas, la planta ha tirado poco, no hay hierba ni nada, pues los conejos están haciendo verdaderos estragos en muchas parcelas. Hay parcelas que se tienen que levantar y hay parcelas que prácticamente no tienen nada. Y esto viene ocurriendo sobre todo en los refugios cercanos a autovías o a... ¿no? Sí, donde más suele pasar es sobre todo en sitios cercanos a autovías, donde están las pasarelas o donde hay algún enlace de comunicaciones. Y luego, y si encima en esas autovías al lado hay parcelas o perdidas o hay linderas, pues todo eso se llena de conejos y es imposible, no es que les hay por cientos. Bueno, pues tenéis una reunión y vais a ver si se puede poner fin a todo esto. Pues sí, este año por primera vez, todos los años hemos tenido reuniones, pero muchas veces que si la Administración Central, que si la Junta se pasaban la pelota de la uno al otro, pero este año tenemos la oportunidad que las dos administraciones son del mismo signo político y hemos conseguido reunir tanto al subdelegado del Gobierno como al delegado de la Junta y vamos a tener una reunión hoy con ellos y a ver si se conciencian del problema que hay y a ver si entre todos vamos tomando alguna solución o alguna alternativa, por lo menos para ir diezmando esta plaga, porque si no veo que cada año es mayor y yo veo, por lo menos en mi término municipal, que posiblemente hay parcelas y zonas que no se pueden sembrar. Encima son zonas de regadío que son parcelas que tienen muchos gastos. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el programa contándoles cosas sobre conejos, sobre lobos o sobre todo lo que está perjudicando y sobre todo lo que sí pedimos en este momento ya casi todos los agricultores es que llueva, ¿no? Eso es más importante. Seguimos. Bueno, bien, ¿no? S.A. Marisa y Ses Banderave, líder mundial en semillas de remolacha, recomiendan Before, la respuesta a los nemátodos, y Páramo y Arlanza, mejor valoradas por AINCRA. Sembré media parcela de Before y otra media de otra semilla también tolerante a nematodos. La Before ha salido mejor en peso, ha sido más tolerante a cercospora o oidio y ha hecho raya con la otra semilla. He sembrado páramo y la nascencia es muy rápida y muy uniforme. Voy a volver a sembrar páramo. Con páramo hemos tenido producciones con una riqueza del 18,5 al 19. Y seguiremos trabajando gracias a los agricultores. En los últimos días, decenas de agricultores palentinos padecen la increíble y anormal presencia de conejos que tienen sus uras en los asientos de las autovías y junto a las vías férreas, provocando serios daños y destrozos en los cultivos agrícolas de las parcelas colindantes. Se da la circunstancia de que los cotos de caza no pueden actuar en estas zonas, por lo que la especie ha experimentado un enorme crecimiento mientras las administraciones no han hecho nada para controlar sus poblaciones. El mismo problema lo sufren algunos términos donde los cotos están mal gestionados y no se controla la población de estos animales con descastes o hurones. Ante la profunda indefensión que los agricultores sufren frente a esta plaga, desde Asaja Palencia se solicitó un encuentro urgente con el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Luis Miguel Cárcel, y con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, con el propósito de acordar a la mayor brevedad posible alguna medida de vigilancia y control que acabe con esta situación y evite así la rápida propagación de los mismos. La Junta tiene sus técnicos correspondientes que evidentemente nos informan de la densidad de población de cada especie y por lo tanto cuando entendemos que aquellos afectados piden permiso para eliminar los mismos, se establece el protocolo, las cautelas, se conceden los permisos y se actúa en consecuencia. No creemos que haya ninguna plaga especial, pero sí una proliferación que conviene actuar y por lo tanto es lo que ahora vamos a acordar para actuar en consecuencia. Hay un mecanismo al respecto donde se practica cuándo hay que hacerlo, de qué modo, de qué medios y es lo que hoy vamos a poner de acuerdo para que, repito, se actúe con esa naturalidad y que cada uno pues, se ajuste dentro de la normativa que la Junta establece al respecto. Este animal, considerado uno de los más dañinos desde el punto de vista agrícola, ha comenzado a alimentarse de cereales dada la práctica ausencia de su propio alimento, lo que impide el crecimiento y desarrollo de la planta.
Las consecuencias no se han dejado esperar y así los agricultores se ven obligados a abandonar sus prácticas agronómicas más rentables y dejan de sembrar en otoño porque tienen claro que lo que nazca entonces se lo comen los conejos. Se ven entonces obligados a sembrar en febrero y marzo en siembras mucho menos productivas y rentables, lo que significa pérdidas, más aún en parcelas de regadío que soportan un canon de agua y donde los arrendamientos son más caros. Van a pensar ustedes que esto no está sembrado, pero sí está sembrado, si no, ¿verdad, José Luis, que está sembrado? Sí, por supuesto que está sembrado. Lo que tiene que desde nada sembrarlo, pues mira, aquí hubo un ataque de conejos que esto metía miedo. Aquí salían como en rebaños y ahí está ahora mismo que hay una cantidad de botaderos, está como que entra un rebaño de ovejas. Está lleno de cagalitas y escarbaderos y de todo, o sea que... Pues que conste que yo he estado mirando y he encontrado todas las plantas, pero según nacen se las comen. Y así bastantes hectáreas, ¿no? A ver, aquí ahora mismo en Villamores, pues no lo sé, pero habrá un 30% comido, que es bastante dinero, claro, para nosotros. Claro. Y oye, si tenemos una familia que mantener y que esto así no puede ser. Luego, yo creo que aquí además son fincas que son de regadío en muchos sitios y que llevan unos gastos, claro. Hombre, aquí lo que estamos viendo ahora, todo de regadío, lleva unos gastos muy elevados de agua y de abonos y araos, que este año no vamos a sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo un poco que hay que hacer? ¿Controlar esas poblaciones de conejos y que se pueda cazar? Porque estamos entre vías, aquí en un nudo de comunicaciones bastante importante de cantidad. Pues aquí mismo, ahora mismo hay 6 cuadrillas embichando, pero no dan abasto, porque esto todos los meses crían los conejos y no dan abasto. Y otra, están las tuvías, están las de ferrocarril, que aquí no se puede cazar porque no pueden tirar tiros ni nada. Y cuando hay un tiro, tal se prona al segundo ahí, a ver qué están haciendo. Claro, pues les es muy difícil cazarlo aquí, porque es así, vamos. Estamos protegiendo tantas cosas, ¿verdad, José Luis? Que decías que ni el lobo, ni el otro, ni los conejos, y se nos están apoderando de alimañas en contra de que siempre ha sido luego el conejo. Aquí en Villamuriel siempre ha habido conejos, pero lo habéis controlado. Sí, aquí nosotros no es que estemos en contra de que no existan ni los conejos, ni los jabalíes, ni nada. Lo que hay que hacer es controlar las plagas estas que hay, porque vamos, esto mete miedo ya. Entonces, lo que tiene que hacer es pedir permiso, que la Junta dé permisos, o a quien corresponda, o al delegado, o al subdelegado de la Junta, del Gobierno, y den autorizaciones para poder cazar eso en las autovías, en los ferrocarriles y en todos los sitios que hay. Porque si no, esto no puede seguir así, porque la población, además ahora el tiempo que vamos, ya que en el mes de marzo empiecen a parir y demás, y esto ya no hay quien pueda con ello. Esto es imposible. Ante este panorama, Asaja Palencia exige a las administraciones que controlen con los mecanismos que consideren oportuno las superpoblaciones de conejos en los reservorios de autovías y vías del tren. Igualmente, la organización insta a las sociedades de cazadores que gestionan los cotos a considerar si no se estará dando prioridad a los raposos sobre los conejos. Asaja ha calificado de pequeño y confiamos que esperanzador cambio de rumbo en la filosofía seguida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el control del lobo en nuestro territorio. En una reunión celebrada con Asaja, el consejero Antonio Silván ha recogido una parte de las demandas del sector ganadero, admitiendo que es necesario que en Castilla y León no haya más lobos de los compatibles con la ganadería tradicional. Esto implicaría una revisión del plan de gestión del lobo en la que tendría en cuenta la opinión de las organizaciones agrarias, así como la determinación del número de cánidos preciso para garantizar la pervivencia de la especie sin por ello minar la ganadería de nuestros pueblos. Asaja pide que de una vez se marque ese censo sostenible de lobos, se cumplan de verdad los descastes previstos, bien por la Guardería Forestal o en zonas donde sea especie cinegética por los propios cazadores y no como ahora, que se abate solo una pequeña parte de los adecuados. Respecto al abono de los daños y del lucro cesante, los avances no han sido tan sustantivos, ya que la Consejería se sigue atrincherando en desviar a la suscripción del seguro cualquier cobertura o posible indemnización.
Asaja considera que el nombramiento del responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero en la persona del exconsejero de Agricultura, José Balín, Miguel Arias Cañete, ha optado por abrir de nuevo una etapa en la gestión agraria de Castilla y León que ya estaba superada. Asaja esperaba que con este nombramiento muy importante para los intereses agrarios de la región llegara una persona con ilusión e ideas renovadas que a la vez sintoniza con el gobierno regional, con las OPAs más representativas y con otros colectivos representantes de los usuarios del agua. No obstante, Asaja se ofrece a negociar y dialogar con el nuevo presidente sobre todas las cuestiones de calado que estén dentro de sus competencias y, en particular, de materias como el uso racional y eficiente del agua, las inversiones públicas en infraestructuras de riego y la conservación y limpieza de los cauces de agua que transcurren por Castilla y León para evitar daños en las fincas rústicas en momentos de grandes avenidas y crecidas de caudal. A esto se suma la preocupación puntual de los agricultores ante la próxima campaña de riego, dado que las reservas hidráulicas de la cuenca del Duero se encuentran a menos del 50% de su capacidad, unos 14 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Asaja Palencia organiza varios cursos para las próximas fechas. Los interesados deben inscribirse en las oficinas de la organización para poder formar los grupos. En el mes de marzo queremos hacer varios cursos para autónomos de cualquier sector. También podemos meter un 20% de parados que estén apuntados en el INEN. Tenemos mantenimiento, preparación y manejo de tractores de 58 horas, bienestar animal de 25 horas, informática e internet de 58 horas. Y después para autónomos del sector agrícola, ganadero, obreros agrícolas y el 20% para parados que estén apuntados en el INEN, tenemos cocina práctica y primeros auxilios. Si estáis interesados en estos cursos, pues me llamáis y os apuntáis. O pasáis por las oficinas y habléis conmigo y os apunto. Hasta el 16 de marzo de 2012 se pueden hacer cesiones de derechos de pago único, con la excepción de cambios de titularidad, por compraventa de derechos con o sin tierras, de toda o parte de la explotación, por cambios en la gestión de la explotación. En los casos de arrendamientos de tierras y derechos se pueden hacer cesiones temporales y en cambios de titularidad por motivos de herencias, jubilaciones, ceses anticipados, incapacidades laborales permanentes, fusiones, cambios de personalidad jurídica en el plazo que finaliza el día 30 de abril de 2012. Y vamos ya con los precios agrarios en Palencia. Los precios de los cereales mantienen las cotizaciones con algún repunte en el mercado interior por demanda de piensos, con la expectativa de la preocupante sequía que hace peligrar 80.000 hectáreas de sembrados en Castilla y León. La carne de ovino mantiene los precios con muy poca oferta. El lechazo de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza en torno a los 4,30 € kilo vivo. En los mercados tradicionales, los lechazos de más de 11 kilos de peso en vivo se cotizaron entre 3,50 y 3,55 € el kilo, según calidad. Los corderos de mayor peso se cotizan a la baja en torno a 50 € unidad para sacrificio. Las ovejas para carne alrededor de los 13 € unidad según calidad y para vida 53 €. La carne de vacuno mantiene el equilibrio en el mercado de las canales con ligeras subidas en los añojos y el resto de canales sin variaciones dignas de mención. El ganado de mayor peso mejora cotizaciones. En breve nos enfrentamos a una etapa donde se pueden empezar a hacer las modificaciones para los seguros agrarios. Precisamente de este asunto nos va a hablar hoy Alberto Muñoz. Bienvenido a Campo Palentino, Alberto. Gracias. Habría que recordar esos plazos, esas fechas que están ahí y que para todos los que estén interesados en modificar esos seguros agrarios, ¿no? Efectivamente, el seguro agrario se puede modificar, sean parcelas de secano o parcelas de regadío, hasta el 1 de abril. Hay que tener en cuenta que para las parcelas de secano, si el motivo de la modificación es dar parcelas de alta o bajas por no siembra de girasol y garbanzos, sería hasta el 15 de junio, y en las parcelas de regadío, el mismo motivo, bajas por no siembra o alta de nuevas parcelas de girasol, de garbanzos y de maíz, el plazo sería hasta el 30 de junio. Pero recordar principalmente el plazo de límite del 1 de abril.
¿Los asegurados que tengan daños por fauna silvestre tienen los mismos plazos? ¿Cambia la cosa? No, nosotros desde Asaja Palencia estamos recomendando a todas las personas que tengan daños por fauna, sean topillos, sean conejos, jabalíes, etcétera, que inmediatamente cuando conozcan el daño se pasen por nuestras oficinas o nos llamen por teléfono para dar el correspondiente parte de siniestro y así recibirle a Agroseguros lo antes posible. En otra cosa, también se empieza ahora a pensar en la contratación de la remolacha y los remolacheros quieren saber si también deben asegurar este cultivo. Se puede asegurar y además desde hace unos años es un seguro, el del cultivo de la remolacha, bastante interesante. Pero como el año pasado este seguro de la remolacha ha sufrido cambios importantes. Por lo tanto, nuestro consejo es pedir un presupuesto, saber qué seguro o qué módulo dentro del seguro de remolacha es el que se adapta mejor a las necesidades de cada cultivador. Y sí, nosotros estamos recomendando hacer este seguro porque es un seguro bastante interesante. Máxime cuando el máximo problema del cultivo de la remolacha es la nonascencia, cuyo riesgo está cubierto por este seguro. Hoy vamos a presentarles un libro que creo que puede ser muy interesante para todos aquellos que sean aficionados a todas las estructuras rurales y todo ese mundo del agua del río Carrión, nuestro río Carrión, y nada menos estamos con su autora, que es María del Campo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Que un libro verdaderamente para mí es sorprendente porque es un estudio muy importante sobre lo que es el río Carrión y sus construcciones tradicionales, porque ahí desde Palomares ha habido hasta, sobre todo los molinos, me llama mucho la atención, muchísimo los molinos. ¿Cómo están? ¿En qué situación? Porque hubo muchísimos molinos, ¿no? A lo largo de todo el río Carrión. Eso es, sí, hay bastantes construcciones de molinos, pero vemos que su estado pues es medio vamos a decir. Sí. Porque hay muchos que están restaurados, pero otros muchos se encuentran en ruinas. El paso de generaciones ha dado lugar a ello. Son cuestiones que cuando pierden el uso se han abandonado, seguramente. Se han abandonado, sí, muchos de ellos se han abandonado. Al pasar de los abuelos a los hijos, a los nietos, se han dejado derruir. Hay unas, no sé, algunas curiosidades, por ejemplo, que más de la mitad de ellos están fuera del casco urbano, ¿no? Sí, normalmente en el río no cruza el casco urbano, sino que está un poquito más a las afueras. Y como los molinos además llevan asociados el que tener un cuérnago para dar servicio a las aspas, están casi todos fuera del núcleo. Al mismo tiempo, en este estudio has visto pues, corrales, has visto varias cosas. Tenemos que decir que en el libro hay después una serie de fichas que lógicamente puedes ir a ellas y son muy ágiles de buscar, ¿no? Sí, está estructurado en varias partes. Una primera parte de introducción en donde se cuenta un poco la historia de los molinos, luego un poco nos centramos en los núcleos urbanos donde se ha desarrollado el libro y luego ya viene la parte de fichas técnicas donde hay una zona de datos generales que te sitúan un poco dónde está la construcción, luego la conformación exterior e interior para ver un poco el estado en el que se encuentran y los datos de la finca, saber un poco el entorno de donde se encuentra. Y ya lo más importante y creo que más visual son la información gráfica, que es un croquis en planta de cómo está la distribución de la construcción. Al mismo tiempo acompañas con las plantas que hay también en esos entornos, ¿no? del río. Sí, en las fotografías se ve un poco el entorno. Se intentó hacer las fotografías para ver un poco lo que rodea la construcción y ser un poco conscientes de cómo están. Hay algunos núcleos relativamente importantes, como ha sido Saldaña, ¿no? Donde ha habido un aprovechamiento, ¿no? Sí, es un núcleo bastante importante de aprovechamiento de molinos. Y además sé que en el mes de abril vas a hacer una presentación del libro, un poco más oficial, por llamarlo así. Aprovechando un poco que Saldaña es una zona muy asociada a los molinos, se me ha brindado la oportunidad de ir a presentarlo a la Feria del Libro y ahí estaremos. Bueno, pues yo creo que felicitarte por este libro, por la forma que le has actuado y sobre todo cómo le has desarrollado y lo ameno que existe. Yo creo que puede ser muy valioso para la gente que quiera estudiar cosas. Creo que es una manera de conocer un poco más los entornos rurales, o una forma de introducir a la gente en el mundo rural. ¿Hay algunas que se han convertido en casas rurales? Sí, en Saldaña hay una que destaca, que es el Molino del Sotillo, que tiene una casa rural preciosa, en un entorno precioso,
y que está muy bien conservado. Bueno, pues María, véndenos el libro y tienes que decir cómo se desarrolla. Sé que además lo ha editado de la Diputación. Sí, nos dieron la oportunidad de darnos a conocer. Es un libro más importante porque fue el último trabajo que hice con mi padre y entonces lo llevo con especial ilusión. Antes de despedir el programa queremos hacer una advertencia. El presidente me decía, bienvenido al campo palentino. Alfonso, muy buenas, José María. Estabas comentando que a lo mejor hay algunos abusos en las quemas que hacen los agricultores en ese ataque contra los topillos. Bueno, yo creo que desde Asaja siempre se ha insistido en la quema controlada, y digo controlada, de rastrojos. Después de mucho luchar y con lo que es la consejería y con los políticos, se toma, yo creo que la buena nota a través de enero, de dejar quemar cunetas, cauces, arroyos, en definitiva hacer una limpieza, yo creo que muy positiva para el campo de la provincia de Palencia en la lucha contra la plaga de topillos. Lo que yo sí que quiero hacer es un llamamiento, que los agricultores siempre hemos sido conscientes, somos los primeros interesados en hacer estas prácticas y que se lleven con las normativas que dicta la Junta, a fin de que cuando volvamos a pedirlo en posteriores fechas, bien porque sea bueno para otras zonas, bien porque la provincia de Palencia creemos que para otras plagas, como llámese bromo, llámese nefasia, llámese garrapatillo, creo que es importante, pues siempre estemos con las espaldas cubiertas de decir, pues se han hecho bien las cosas. Creo que se están haciendo bastante bien las cosas, siempre va a haber pues algún garbanzo negro que nos ponga la cara colorada, pero vamos, yo desde aquí sí que vuelvo a insistir en que se haga razonablemente bien, que los agricultores y ganaderos de la provincia de Palencia estamos acostumbrados a cumplir con todas las normativas vigentes y hacer las cosas como nos dicen, porque lo primero somos los primeros interesados en que esta plaga se solucione de la mejor manera posible para todos los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Pues muchas gracias, Alfonso, y yo creo que quedan ahí suficientemente claras esas advertencias. No se debe de abusar, las cosas hay que hacerlas bien y desde luego no empezar a quemar por quemar. Hasta el próximo jueves, amigos. Adiós.